Espérense, déjenme poner una gotica más chiquito eso. Ahí sí. Ah, bueno, pues terminamos en la clase anterior habíamos hablado hasta acá, sistema respiratorio y tratamiento naturopático y otras terapias. Y hablamos de esto, de las vaporizaciones de eucalipto o que puede ser de agua sola, ¿verdad? Que había que tomar mucho líquido, de que compresas calientes, que percusión torácica. Saben que la percusión torácica se pone la mano plana sobre el tórax y con el puño se le hace así, ¿verdad? Para que las secreciones se zafen. Y se da generalmente por la parte de atrás del tórax. El melito de jalea real, el jarabe de orégano, la eucamiel y electroestimulación que podemos utilizar también para tratar en las afecciones del sistema respiratorio. Eso fue lo que vimos a donde terminamos en la clase anterior. Vamos a seguir porque estamos hablando de prácticamente todos los sistemas y entonces vamos a hablar sobre el sistema excretor. Sistema excretor que ustedes saben que está compuesto por el sistema excretor renal específicamente, ¿verdad? Está compuesto por los riñones, que son los órganos que tienen los glomérulos, que es el lugar donde ocurre la filtración de la sangre para extraer las sustancias de desecho que están circulando en la sangre, que esa sustancia de desecho sale con líquido cuando se hace esa filtración y que todo eso es lo que constituye la orina. Entonces tenemos el riñón, que es quien elabora la orina en este proceso que hemos explicado, pero tenemos además del riñón, tenemos los uréteres, que son dos tubos, es decir, es un tubo que sale de cada riñón, que desciende desde el riñón hasta la vejiga, que es un receptáculo donde se almacena la orina, ¿verdad? Ahí se guarda la orina hasta la hora que vamos al baño a hacer la micción. La micción es cuando eliminamos la orina que sale precisamente de la vejiga por la uretra. Que todo el mundo, hembras y varones, tenemos esta misma estructura, solo que las mujeres tienen una uretra más corta y más ancha. Por eso pueden hacer una infección urinaria con mayor facilidad, porque cualquier germen que se encuentre cerca de la uretra pudiera entrar con mayor facilidad por esa uretra porque es más corta y más ancha. Y en el caso del hombre, pues la uretra es más fina y es más larga. Por eso es más difícil las infecciones urinarias en el hombre, pero puede ocurrir en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en el sistema excretor urinario, pues vamos a tener el riñón. Y precisamente estas enfermedades que van a ser enfermedades inflamatorias, las enfermedades inflamatorias que terminan en itis, que son enfermedades, recordemos la clasificación de las enfermedades, ¿verdad? Excretorias, depositarias y degenerativas, ¿verdad? Esa es la clasificación. Y que las excretorias casi siempre son inflamatorias. Y entonces aquí tenemos precisamente en el riñón enfermedades inflamatorias también, entre las enfermedades que tenemos. Y que de acuerdo a la parte infectada, pues puede haber inflamaciones de distintas zonas del riñón. Desde la parte donde se encuentran la zona de la corteza del riñón, donde se encuentran las nefronas, que son las estructuras que producen, que se encuentran, donde se produce la orina, ¿verdad? Y que forman los glomérulos, allá adentro están los glomérulos, y que precisamente la inflamación de esa zona se llama glomerulonefritis. Es más frecuente la glomerulonefritis en los niños. Casi siempre a quien hemos visto con estos procesos de glomerulonefritis va a ser en el caso de los niños, por una enfermedad infecciosa que produce un proceso inflamatorio. Y que los síntomas de manera general cuando hay una glomerulonefritis va a ser la retención de líquido. Y si hay retención de líquido, ¿qué es lo que pasa?
esto que viene a continuación, hipertensión arterial. Pero ¿qué es lo otro que pasa y que nos va a llamar la atención en los pacientes que tienen una glomerulonefritis? El edema. Es decir, como se retiene líquido, se acumula en el tejido celular subcutáneo y en dependencia de la cantidad de líquido que esté acumulado, uno va a tener inflamado, es decir, el tejido celular subcutáneo va a estar infiltrado desde los pies y puede llegar la inflamación inclusive a tomar la cara, ¿verdad? Y el paciente puede tener una fascia de muñeco chino, es decir, por el edema que hay en la cara, en el tejido celular subcutáneo de la cara, pues el paciente puede parecer chino, redondito porque está infiltrado todo de líquido, los ojos van a estar también, como tiene tanto líquido, pues van a lucir como si fueran de un chino y por eso se llama, es una cara redonda grande, por eso se llama facie de cara, ¿verdad? Facie de muñeco chino. Además que cuando le medimos la presión, pues va a tener el paciente la presión alta. Además va a haber un gran decaimiento, es decir, el paciente va a tener decaimiento, como es una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Pues el paciente va a tener fiebre, como es lógico, porque ustedes saben que la mayoría de los procesos infecciosos cursan con fiebre, a no ser que el paciente tenga un sistema inmunológico deprimido y no responda a esa agresión por ese germen con fiebre. Si su sistema inmunológico está bien, siempre que hay infección va a haber fiebre, por lo menos una infección de esta magnitud, ¿verdad? Y además, pues muchas veces en las enfermedades infecciosas, la fiebre se acompaña también de escalofrío. Esta enfermedad que se llama glomerulonefritis se diagnostica especialmente porque va a haber dolor en la región lumbar, ¿verdad? En la zona posterior del abdomen. Recuérdense que el abdomen es adelante y atrás, todo eso es abdomen, y va a ser en la zona lumbar. Y además, cuando se le hace un análisis de orina al paciente que tiene una glomerulonefritis, como hay inflamación de los glomérulos, pues se pierden las propiedades que tiene el riñón de que puede concentrar la orina o que puede diluir la orina, que puede retener sustancias, que puede eliminar sustancias. Todo eso se ve alterado y entonces va a comenzar a eliminar proteínas por la orina. Y esa eliminación precisamente de proteínas por la orina se llama proteinuria. Prote de proteína, ¿verdad? Y nuria de eliminación por la orina, es decir, hay una eliminación de gran cantidad de proteínas por la orina y esto favorece aún más la aparición de ese edema, de esa cara de muñeco chino que va a tener el paciente. Porque cuando se pierde precisamente las proteínas ayudan a mantener la composición de nuestro plasma sanguíneo y cuando se pierden las proteínas, pues el líquido tiende a escapar de los vasos sanguíneos hacia los espacios intersticiales, es decir, el espacio que hay entre una célula y otra en las distintas partes de nuestro cuerpo. ¿Me comprenden eso que explico, por favor? Señorita Marta Bustamante, ¿me entendió, verdad? Aquí estoy. ¿Me entendió lo que Sí, expliqué? Sí, perfecto. sí le entendí acerca de lo que es la retención de líquido, que cuando hay retención de líquido hay lo que es el edema, la hinchazón en la piel y la hinchazón en el cuerpo y eso no permite lo que es la buena circulación de la sangre. Sí, ya. Listo. Entonces, siempre que haya un paciente que tenga una enfermedad de este tipo, por supuesto, señores, nosotros no nos vamos a encargar solo de tratar un paciente que tenga una enfermedad, una glomerulonefritis en primer lugar, porque es una enfermedad aguda, es una urgencia médica, ¿verdad? Es una enfermedad infecciosa y va a tener tratamiento por su médico galénico, debe tenerlo. Pero nosotros también podemos ayudar en el tratamiento del paciente. Hay que señalar que en el tratamiento del paciente que tiene una glomerulonefritis, pues él tiene que usar antibiótico, que no se lo vamos a poner nosotros, se lo va a poner su médico galénico, ¿verdad? Un
antibiótico que sea adecuado a la infección tan grande que va a tener el paciente y que precisamente, fíjense que para determinar qué antibiótico se le va a poner al paciente, lo idóneo es, de inicio puede que se le ponga un tratamiento porque muchas veces en la medicina galénica se le pone tratamiento al paciente cuando llega con un antibiótico, pero ahí mismo se toma una muestra, en este caso de la orina sobre todo, aunque se puede hacer una muestra de sangre también, un hemocultivo, se toma una muestra para saber qué germen es el que está creciendo allá adentro y además ponerlo frente a antibiótico para determinar a qué antibiótico es o no sensible ese germen. Pero se toma esa muestra y inmediatamente le vamos a poner tratamiento en la medicina galénica con antibiótico. Si después resulta que le va bien con eso, cuando llega el resultado del cultivo, le va bien con eso, le dejamos con eso. Si no le va bien con eso, de acuerdo al resultado del cultivo, se le pondrá antibiótico que requiere el paciente. Nosotros lo vamos a ayudar además al paciente lo vamos a ayudar con fitoterapia, es decir, le vamos a poner medicamentos que le ayuden con esta las estructuras importantes del riñón y está teniendo todo este problema que no está pudiendo manejar bien los líquidos, que los está reteniendo, ¿verdad? Que está haciendo fiebre, que el paciente está con malestar general y todo eso. Y entonces, pues nosotros con fitoterapia, por ejemplo, además de la dieta, que le vamos a dar una dieta al paciente prácticamente sin sal, ¿verdad? Porque está con la presión alta y tiene mucho líquido, y entonces vamos a darle una dieta bien baja de sal para que este paciente de nosotros resuelva su problema. También nuestro paciente puede tener, y fíjense, infección de las vías urinarias, que me he percatado yo particularmente que es mucho más frecuente las infecciones en las vías urinarias, sobre todo en los adultos. Los niños hacen lo que yo he observado en mi experiencia como médico de tantos años, he observado que los adultos hacen sobre todo glomerulonefritis. Perdón, los niños hacen sobre todo glomerulonefritis, pero los adultos hacemos casi siempre infección no propia del riñón, sino de las vías urinarias. Que las vías urinarias, como ya dijimos hace un ratito, encontramos qué cosa, los uréteres, la vejiga y la uretra. Y que también pueden ser por una infección bacteriana, como digo, puede ser una infección viral o puede inclusive ser un hongo. Y el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones de las vías urinarias es similar a las infecciones propias del riñón, es decir, a las pielonefritis. Y sin embargo, acá nosotros le vamos a dar al paciente abundantes líquidos, ¿verdad? Abundantes líquidos porque el agua tiene una función mecánica también. Fíjense que este paciente tiene una infección de vía urinaria, no tiene hipertensión y no tiene edema, ¿verdad? No tiene infiltración de tejido celular subcutáneo. Este paciente, pues entonces le vamos a dar mucha agua porque el agua tiene una función mecánica. Cuando el riñón filtra la sangre, pues si hay mucho líquido, pues él va a filtrar más la sangre y va a eliminar agua. Y el agua tiene una función mecánica porque arrastra a las bacterias que se encuentran en las vías urinarias. Las arrastra desde el riñón por todas estas vías urinarias de uréteres, vejiga y uretra para que salgan. Y por eso se le va a dar mucho líquido. Le vamos a dar también al paciente, le podemos dar tomillo, le podemos dar cola de caballo, tan buena cola de caballo que hemos visto investigaciones donde prácticamente se puede usar para muchísimas cosas. No podemos decir para todo, pero sí para muchas cosas. Vamos a dar también el arándano rojo, ustedes saben. El arándano, que es una fruta muy rica en vitamina C también. Podemos utilizar el diente de león y la ortiga. Igualmente, me gusta
sobre todo este último que voy a decir, además de la cola de caballo, el chancapiedra, ¿verdad? Muy importante porque el chancapiedra tiene una función diurética importantísima y va a ayudar a que el paciente orine mucho, elimine mucho líquido y por tanto que cuando orina tanto, pues arrastra las bacterias que están en esas vías, las arrastra para que se eliminen. Esto es un ejemplo de una enfermedad infecciosa y que es inflamatoria, ¿verdad? Porque dijimos que la mayoría de las enfermedades que son excretorias son inflamatorias y esta específicamente es inflamatoria, pero la causa es una infección por una bacteria. Luego vamos a hablar ahora de otro tipo de enfermedad del sistema excretor urinario. Vamos a hablar del caso depositario. Hablamos ya del excretorio, vamos a hablar del depositario. El depositario, como ustedes saben, lo más importante que podemos encontrar en un paciente de enfermedad de tipo depositaria son las litiasis o cálculos renales, ¿verdad? Que se van a formar cálculos en esas partes del sistema pielocalicial del riñón y pueden llegar inclusive a obstruir los uréteres. Es decir, a obstruir los uréteres pueden provocar estos cálculos. Quiero decirle que los cálculos pueden salir en nuestro sistema, en nuestro organismo, prácticamente puede salir en cualquier lugar. Puede salir acá en el sistema urinario, podemos encontrarlo en el sistema digestivo, por ejemplo, en el hígado, pero se lo podemos encontrar inclusive en una glándula parótida, ¿verdad? En una glándula parótida, en el canal de la glándula parótida, por donde sale la saliva que es elaborada en la glándula hacia la boca, puede haber un cálculo ahí. Yo he tenido pacientes con cálculo en los canales de las glándulas parótidas, por poner un ejemplo. Ahora, lo principal de estos casos depositarios que tienen litiasis o cálculo, en este caso renales o ureterales, o puede ser en la vejiga vesical, o puede ser en la uretra uretral. Lo más importante de estos pacientes que van a tener un cuadro caracterizado por un dolor intenso que generalmente se acompaña de escalofrío. Es un dolor muy intenso. Fíjense que es tan intenso que se le llama cólico nefrítico generalmente, ¿verdad? Cuando el cálculo está situado alto y el dolor es alto acá arriba. Cólico nefrítico. Le dicen el dolor de parto del hombre, también le suelen decir en la medicina, y es un dolor que puede nacer en la región lumbar en relación con los riñones, se puede irradiar a toda el flanco lateral, sea derecho o sea izquierdo, en dependencia de donde esté el cálculo, se va a irradiar inclusive hasta los genitales. En las mujeres puede el dolor presentarse también en los labios mayores. En el hombre puede presentarse, el dolor puede tomar un testículo, inclusive la cara interna del músculo hacia la zona de la raíz de los miembros inferiores. La cara interna del muslo puede estar también dolorosa cuando tenemos este cólico nefrítico. El tratamiento para estos cálculos renales, muy importante, podemos hacer digitopuntura para tratar de aliviar el dolor, y vamos a poner puntos como vasopáncreas 6, que lo están viendo ustedes ahí, que es el San Yin Yao. Bueno, vasopáncreas 6, ¿verdad? Que se encuentra 3 kun hacia la rodilla, partiendo de la protrusión o la parte interna del tobillo. Esta cosita que está aquí es el maleolo interno del tobillo, ¿verdad? Que ese maleolo interno es de la tibia que forma esa estructura ahí. Y a 3 kun hacia arriba, hacia la rodilla, se encuentra el punto vasopáncreas 6.
Y la medida precisamente, fíjense que es esta medida, aquí más o menos a la altura de la primera articulación interfalángica, ahí más o menos eso es 3 cum. Le medimos, recuerden que cuando vamos a hacer esa medida debemos tener en cuenta más o menos el tamaño de la mano del paciente, porque nuestra mano puede que sea mucho más pequeña que la del paciente o puede ser que nuestra mano sea mucho más grande que la del paciente. Más o menos ver la mano del paciente, compararla con la nuestra para tener una idea dónde serían el paciente los 3 cum, ¿verdad? Porque a lo mejor si nuestra mano es más pequeña nos quedamos cortos o si es más grande nos vamos. Entonces por eso hay que tener una idea. Y otro punto importante que debemos poner para cuando vamos a hacer digitopuntura en el caso del cólico nefrítico es este punto importantísimo, estómago 36, el punto de las 100 o de las 1000 reuniones, como le suelen llamar, que se encuentra en el miembro inferior, ¿verdad? Entonces vamos a usar digitopuntura. Silencia a todo el mundo porque había un poquito de ruido. Listo. Vamos a ponerle al paciente, además de hacerle digitopuntura, le vamos a dar hidroterapia. ¿Por qué? Porque le vamos a dar a tomar sobre todo mucho líquido en la dieta. Vamos a hacer, por tanto, vamos a tratar de lograr que haya una sobrehidratación, ¿verdad? Mucho líquido va a tomar el paciente. Además, le vamos a poner tratamiento con fitoterapia para tratar de eliminar el cálculo. Recuerden que dijimos hace un rato que la cola de caballo y la chanca piedra son muy buenos diuréticos y pueden ayudar a, por tanto, eliminar el cálculo. Vamos a darle jugo de albahaca y podemos darle tintura de ajo. Generalmente damos una de las dos, ¿verdad? Una de esas dos cosas. Y quería decirles acá en el cálculo renal, a veces los pacientes no quieren tomar ni cola de caballo, ni quieren tomar la chancapiedra, porque como son diuréticos, ellos hacen que el cálculo se mueva. Como aumenta la cantidad de orina que estamos eliminando, pues la orina mueve el cálculo. Y el cálculo, mientras está tranquilo, no duele, pero cuando se mueve, también da dolor. Da dolor, inclusive puede producir sangramiento, ¿verdad? Y uno de los estudios que se pueden hacer para si el paciente saber si tiene o no un cálculo renal de momento, de pronto, pues además de un eco, pues le podemos hacer también quizás de inicio, porque es algo más sencillo, una orina, un estudio de la orina, un microscópico de orina, ¿verdad? Y vamos a ver que hay hematíes. Si hay hematíes, quiere decir que hay sangramiento. Si hay, por lo general, en una mujer más de 10 hematíes por campo, pues vamos a sospechar que está sangrando. Y en un hombre no debe haber ningún hematíe, porque los hombres, las mujeres porque tienen su menstruación, qué sé yo, y a veces puede haber algún hematíe. Pero en los hombres, por lo general, no tenemos hematíe en la orina, no debe haber hematíe, y si nos encuentran varios hematíes en un estudio de orina, es porque generalmente tenemos esto, un cólico nefrítico, es un cólico nefrítico, si el dolor se debe a un cálculo, a una piedra que tenemos. Los cólicos nefríticos generalmente los cálculos generalmente se producen, escuchen, porque haya un trastorno del metabolismo. Todos los cálculos no son de lo mismo. Pueden ser de carbonato de calcio, pueden ser de ácido úrico, básicamente esas dos cosas. Y pudiera ser de otra cosa. Pero generalmente los cálculos se producen porque haya un trastorno del metabolismo o porque haya una
un éxtasis de la circulación de la orina, es decir, un remanso. La orina no se produce y no se elimina rápidamente, sino que ella hace un recorrido lento de todo este sistema excretor, porque hay una malformación, puede haber una malformación congénita que favorezca este remanso de la orina, o puede ser porque el paciente, por ejemplo, porque tengo un descenso de los riñones, el paciente si hay un descenso de los riñones, los uréteres se acodan, porque ellos tienen el tamaño exacto de la vejiga a donde va el riñón. Pero si el riñón baja, pues el uréter resulta demasiado largo y va a acodarse. Y en esa codadura, la orina se retrasa un tanto. Ahí hay un remanso de la circulación de la orina, se dice así, y eso puede provocar que se forme un cálculo. Básicamente esas son las causas. No está aquí el tratamiento, también un tratamiento muy importante que nosotros ponemos, que a mí me gusta ponerle al paciente que tiene un cálculo renal. Se lo digo para la vida, para que ustedes lo sepan, aunque como ustedes no lo dan, aquí no se lo pudimos poner, pero también la homeopatía es muy importante para tratar los cálculos renales. Le estoy dando la entrada porque pienso que todo el mundo más adelante, si hacemos el curso, se embulle y hagan su curso de homeopatía. Y nosotros usamos un remedio, es decir, un medicamento homeopático que se llama calcárea carbónica, que la usamos para que el cálculo se destruya, o el cálculo, a veces el organismo no lo destruye, sino que lo reabsorbe. El organismo lo reabsorbe, a veces sí lo que hace es que lo expulsa, y para eso lo mejor que hay es ese medicamento que se llama calcárea carbónica, aunque que se da para eliminar el cálculo, pero también en el momento del cólico nefrítico lo podemos utilizar. Hacemos una dosis de ataque donde le damos al paciente 5 gotas cada 10 minutos durante 1 hora. Son 6 tomas en total. Inclusive se puede prolongar a 2 horas. Y el paciente generalmente, cuando empieza a hacer el tratamiento, que está con el cólico nefrítico y hace la dosis de ataque, pues se le quita el dolor. Y si empieza, cuando ya él se siente alguna molestia, puede llegar inclusive a abortar el cuadro. Es decir, el cuadro doloroso lo aborta, se le quita, no llega a desarrollar el cuadro completamente. Y entonces por eso es muy importante este medicamento. Usamos generalmente eso, la calcárea carbónica, a veces junto con otro remedio homeopático también que se llama beriberi. Listo. También pudiéramos encontrar otro proceso inflamatorio que se llama pielonefritis, que generalmente es consecuencia de una infección que va ascendiendo por las vías urinarias. Es decir, la infección comenzó abajo, quizás en la uretra, en la vejiga, en los uréteres, pero esa infección se propaga hacia arriba y llega a la zona de el riñón, y se produce este cuadro que se llama pielonefritis, que es un cuadro también muy brutal, ¿verdad? Porque el paciente va a tener en la pielonefritis, va a tener disuria, que quiere decir una molestia que puede llegar a ser dolor cuando el paciente orina, es decir, cuando tiene la micción es dolorosa, y esa micción dolorosa se llama disuria. O el paciente pudiera tener también una alteración de tipo disuria, pero que se llama polaquiuria, que quiere decir que el paciente tiene que orinar muchas veces en el día y en la noche, tiene que orinar a cada rato, pero orina un poquito nada más. Orina un poquito nada más, ¿verdad? La micción es una pequeña cantidad de orina. Y tuvo su poquito y hizo su micción del poquito de orina, y eso le da dolor y le da ardor, y al momento ya tiene deseo de nuevo, y al momento de nuevo tiene deseo. Se llama polaquiuria. También inclusive puede llegar a haber sangre en la orina. Sangre en la orina, que la presencia de sangre en la orina se llama hematuria. Si hablamos hace un ratito de la proteinuria,
cuando hablamos al principio de las infecciones urinarias, pues acá en la pielonefritis puede haber sangre en la orina, es decir, la sangre la vamos a ver oscura, la vamos a ver quizás rojiza inclusive, y si hacen un análisis de orina, van a ver que hay hematíe, ¿verdad? Y eso se llama hematuria. Si la hematuria, fíjense porque esto es semiología, ¿verdad? Si la hematuria es microscópica, que vemos la orina y no vemos que sea roja, pues, y donde se ve es en un examen de orina, pues una hematuria microscópica. Sin embargo, si el paciente orina y vemos que hay una orina oscura, rojiza, pues decimos que tiene una hematuria macroscópica. Eso de manera general a forma de cultura, ¿verdad? El paciente también, cuando hay una infección, como en casi todas las enfermedades que son infecciosas, pues el paciente va a tener toma del estado general, va a tener fiebre y va a tener escalofrío. Tiene un acento de más el escalofrío, escalofrío. Se lo tenemos que quitar después. Después le voy a quitar ese acento. Entonces, puede ser que antes de la inflamación, de la infección de las vías urinarias, el paciente pueda tener una infección genital, ¿verdad? Es decir, tiene una infección genital y esa infección genital se transmite a las vías urinarias. Es de los genitales, pero luego se transmite a las vías urinarias. Por ejemplo, si es una mujer, puede que tenga una vaginitis, ¿verdad? Una vaginitis porque tenga alguna bacteria, o en el caso del hombre porque tenga una balanitis, es decir, una inflamación de lo que es la cabeza del pene, y esa infección se transmita a las vías urinarias. Puede ser. Como de manera general el tratamiento para las pielonefritis, pues vamos a poner el tratamiento con qué cosa. Reposo, generalmente todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades agudas y estas enfermedades que son infecciosas, de momento, es decir, todo comienzo de tratamiento, el paciente debe hacer reposo para que se recupere lo antes posible, es decir, para que su organismo, su sistema inmunológico pueda responder adecuadamente desde el principio, no tenga que estar atento a otras cosas, sino solo a esto que tiene. El paciente debe tomar muchos líquidos, puede tomar diuréticos, ¿verdad? Diuréticos y además antiinflamatorios. Y los diuréticos ya los hablamos, la cola de caballo sobre todo y la chancapiedra. Y algún fitofármaco que tenga propiedades antiinflamatorias, como por ejemplo el perejil, la manzanilla, el ajo, el toronjil, ¿verdad? Podemos poner hidroterapia con compresas calientes, podemos darle al paciente baños de asiento, antibiótico terapia que le pondrá su médico, nosotros hasta acá no. Y también muy importante, señores, el biomagnetismo, es decir, la magnetoterapia que es específica sobre la bacteria causante. La magnetoterapia, que ustedes saben que es una modalidad de la medicina natural y tradicional y que se dice que su mecanismo de acción, básicamente lo que hace la magnetoterapia es que restablece el pH, es decir, el grado de acidez o basicidad del órgano que está enfermo, y de esa manera se muere la bacteria y se resuelve el problema que hay. Le menciono, pero es solo para que lo sepan, no es para que lo pongan ustedes aquí. Les digo que con la homeopatía igual, que hay un remedio que se llama, un medicamento homeopático que se llama pirogenio, que se comporta como si fuera un antibiótico de amplio espectro, maravilloso, y que sirve para cualquier infección, en cualquier lugar que haya, eso nos ayuda a controlarlo. Pero además, si la infección fuera por Escherichia coli, por ejemplo, el paciente lo que tuviera fuera una infección por Escherichia coli, pues yo, aunque le pongo el pirogenio, pero le agrego un remedio que se llama Formica rufa, que es la hormiga roja,
está hecho a partir de la hormiga roja, que se ha visto que tiene un efecto especial, la Formica rufa frente a la Escherichia coli. Es decir, ayuda a eliminar esa bacteria muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. Este tratamiento que usted indica para los riñones solo es para infección de los riñones, pero si una persona necesita, por decir, diálisis, también le podríamos dar esta receta que usted indica. Si necesita un paciente que tiene una insuficiencia renal, que está haciendo tratamiento, que está haciendo tratamiento con hemodiálisis, sí. A esos pacientes generalmente yo les pongo tratamiento. Al paciente que tiene una insuficiencia renal, fíjense ustedes, tiene una enfermedad que le ha provocado que ya su riñón prácticamente no funcione. Yo le pongo a estos pacientes siempre un medicamento homeopático que se llama Sulfur, porque el Sulfur es un medicamento para este tipo de enfermedad donde ya hay un órgano que no está funcionando. Y entonces que comienzan a acumularse en sangre otras sustancias como la creatinina. La creatinina es un metabolito, es decir, es un producto de desecho de cuando las células consumen proteína. Todas las células de nuestro cuerpo, cuando en su alimentación normal están consumiendo proteína, ellos producen como producto de desecho la creatinina. Y cuando el riñón está funcionando mal, está insuficiente, la creatinina empieza a subir en sangre el nivel de creatinina. Este sulfur pues va a ayudar a ese riñón que está en esa situación a que elimine esa creatinina. Inclusive el sulfur ayuda a normalizar, a bajar por lo menos los niveles de glicemia en el organismo, los niveles del ácido úrico, como por ejemplo cuando una persona tiene una hiperuricemia. Sí, doctor, ¿y no habría alguna alteración si el paciente tiene diabetes? No, para nada. Puede tomar, a ellos lo que yo le pongo es esto, lo que le estoy diciendo, le pongo sulfur, que es azufre, que es un medicamento homeopático que es azufre, que le hacen un proceso de sublimación. No se escucha. ¿Por qué no se escucha? A ver, déjeme subir un poquito aquí, a ver. Creo que no tengo mucha señal, le voy a contarme. Sí, bueno, decía que a estos pacientes yo les pongo azufre, que se llama, el medicamento ya preparado homeopático se llama Sulfur, es un medicamento maravilloso que ayuda a eliminar esas cosas que tenemos de más en nuestro organismo, esas sustancias que suben de nivel porque el organismo no las puede eliminar, ¿verdad? Entonces, pues yo le pongo Sulfur, maravilloso. Claro, de independencia también de la causa que tenga la insuficiencia renal, puedo poner más remedio, más medicamento, pero básicamente este. Y bueno, y si tiene una infección, pues claro que el nefrólogo le va a poner tratamiento con antibióticos buenos y yo lo puedo apoyar poniéndole estas cosas que hemos hablado, ¿verdad? Pirogenio, le puedo poner ¿cómo se llama? La Formica rufa y esas cosas para tratar de ayudar a que se controle el proceso. Y no va a tener ninguna reacción secundaria porque fíjense lo que yo le voy a dar al paciente, los medicamentos homeopáticos, la dosis son 5 gotas debajo de la lengua 4 veces al día. Eso no va a influir en nada porque no va a representar un nivel de líquido importante para el caso, por ejemplo, de la insuficiencia renal, que hay que controlar la cantidad de agua que el individuo ingiere porque el riñón no lo puede eliminar. Si yo lo que le voy a dar es 5 gotas 4 veces al día o 3 veces al día, en dependencia como sea, son 5 por 4, 20 gotitas en el día. Y 20 gotas sería
1 mililitro. 1 mililitro puede tener 20 gotas. Es decir, es prácticamente nada. Ahora, también podemos utilizar plantas medicinales para tratar estos problemas que hemos visto. Otras plantas medicinales que tenemos el pino, enebo, ortosifón, la ortiga verde, el adedril, grama, maíz, los rabos de cereza, el lepidio, el rompepiedra, la artemisa, la caléndula, ajenjo, perejil, canela, la manzanilla amarga, el ciprés, el tomillo, el sauce. El sauce es maravilloso como analgésico y como antiinflamatorio. Nosotros acá tenemos un medicamento natural, a lo mejor ustedes también algunos tienen, y que se llama Veroxidol. Son cápsulas hechas de la corteza del sauce blanco y maravilloso. 2, 3 veces al día uno se toma una cápsula esta de sauce y muy bueno. Es un producto natural muy bueno que ayuda a quitar la fiebre, a quitar el dolor, a todo. Muy bueno. La calabaza también, las semillas de lino y chía, la granada, el maracuyá, los espárragos, jengibre, sandía, ¿verdad? Plátano, la nuez, todas esas plantas medicinales. Además que ya habíamos dicho que si queremos sobre todo efecto diurético como fitofármaco, chancapiedra y la cola de caballo. Todos ellos pues van a ser, todo esto que hemos mencionado ahora hace poco, además se comportan como antisépticos urinarios, es decir, que son en definitiva, tienen una función similar a la de un antibiótico genital, porque si hay un problema genital, pues va a ayudar a quitarlo. Antilitiásico, porque ayudan a eliminar las litiasis. Dice que inclusive afrodisíaca, es decir, afrodisíaca, ustedes saben que son esas sustancias que uno puede tomar y que tienen un efecto que nos preparan para tener sexo, ¿verdad? Nos preparan para poder tener sexo. Y también todas estas plantas medicinales son antioxidantes, son anticancerígenas, son muy buenas. Todas estas plantas nosotros las podemos encontrar como una droga vegetal, pero ¿cómo? Droga, recuérdense que quiere decir droga o fármaco es lo mismo, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, aunque por lo general nosotros decimos droga en la vida diaria, nosotros le decimos droga a aquellas sustancias que producen determinados efectos, como ustedes saben, que provocan placer. Pero droga es lo mismo que fármaco, es lo mismo que medicamento. La palabra quiere decir eso en realidad en medicina. Y nosotros podemos consumir todo esto que hemos dicho en forma de infusión, lo podemos consumir en forma de gotas homeopáticas, como ya he dicho, lo podemos conseguir en forma de melito, es decir, preparado con miel, y también nosotros podemos consumir estas cosas, todas estas plantas, en forma de batidos y jugos. Listo, del sistema excretor, ¿qué dudas hay? ¿Quién quiere decir algo? ¿O alguien quiere aportar algo? A lo mejor alguien me quiere decir algo, una buena o una mala experiencia, en él o en un paciente o en un familiar o algo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O quiere preguntar algo? Una duda que tenga, no sé. Bueno, listo. Vamos a pasar a hablar del sistema digestivo. Fíjense que el sistema digestivo, miren, aquí tenemos una representación, como ustedes están viendo aquí, y vemos que comienza en la boca, está la boca, luego de la boca, pues, está fíjense que voy a hablar luego de todas esas glándulas, pero vamos a decir de lo que es el tubo digestivo, ¿verdad? Porque el sistema digestivo es un tubo, que el primer orificio o estoma es la boca.
la boca con la cavidad bucal, ¿verdad? Y de ahí viene la orofaringe y luego viene el esófago, que es un tubo largo que llega hasta, pasa el diafragma y desemboca en el estómago. El estómago es un receptáculo, un saco, ¿verdad? El estómago se continúa con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Luego el duodeno se continúa con el yeyuno, que es intestino delgado, que está aquí adentro, como ustedes están viendo. Y luego el yeyuno se continúa con el ilion, y el ilion es el que se comunica aquí con el intestino grueso, en esta zona aquí de donde hay una estructura que forma como una válvula, que es la válvula ilio de ilio, ¿verdad? De intestino ilion, y cecal de lo que es el ciego. En el ciego hay una prolongación que se llama apéndice, que es lo que queda como rastro del proceso evolutivo, que antes teníamos un intestino muy largo porque comíamos hierba, nada más que hierba, o la mayor parte de todo era hierba. Luego, cuando con la evolución de los seres humanos que dejaron de comer hierba y empezaron a comer carne y otras cosas, pues se hizo más corto. Y tenemos así que acá ciego, colon ascendente, el colon transverso, luego el colon transverso sigue con el colon descendente, el colon sigmoide que hace varias inflexiones hacia atrás y hacia abajo, y luego ya tenemos lo que es el recto, y después tenemos ya el ano, que es el orificio por el que sale los desechos que no hemos nosotros utilizado, que no lo absorbimos, que los vamos a eliminar, es decir, por la boca entra y por acá abajo sale. Hay que mencionar que en el tubo digestivo hay también glándulas que son accesorias y que son muy importantes porque ayudan en todo el proceso de la digestión, como por ejemplo tenemos acá las glándulas salivales, que tenemos están sublinguales y hay submandibulares, pero también está la parótida, que se encuentra aquí al lado, por delante de la oreja, aquí por debajo de la piel están las parótidas, que recuerdan que si se enferman, generalmente la infancia, porque es una enfermedad de la infancia, que se le llama papera o parotiditis, que es una enfermedad infecciosa, que requiere que el individuo guarde reposo porque se puede complicar, ¿verdad? Hay complicaciones por la infección de esta bacteria. Y más abajo tenemos glándulas accesorias también del tubo digestivo, como estas glándulas de acá arriba producen saliva, ¿verdad? Pero acá tenemos el hígado, que el hígado lo que produce es la bilis, que la bilis es importante para el proceso de la digestión, sobre todo para actuar con las grasas, ¿verdad? La bilis emulsiona las grasas, hace que las grasas se emulsionen y se pueda lograr la digestión adecuada. Y también hay otra glándula que se llama páncreas, que está también aquí, por al lado del estómago, que esa glándula que se llama páncreas, pues va a tener una función también mixta, igual que el hígado, que tiene una función mixta, que va a producir jugo pancreático para el proceso de la digestión, pero va a producir, como ustedes saben ya también perfectamente, es el que produce la insulina para mantener los niveles adecuados de azúcar en la sangre. Que todo el mundo sabe que más o menos el valor normal de la insulina, de la glicemia o de la glucosa en sangre, que es lo mismo. Me gusta más decir glicemia porque glicemia quiere decir nivel de glucosa en sangre. Emia, sangre, y gli de glucosa. Entonces, el nivel de glucosa en sangre más o menos va a ser entre 60 y 100. Puede ser una gotica más alta de 100, pero el valor normal es de 60 a 100. Estas son las glándulas más importantes que encontramos nosotros
en el sistema digestivo, las glándulas salivares, como ya dijimos, y el hígado y el páncreas, ¿verdad? Aunque ustedes saben que acá en el estómago hay todo una mucosa que está llena de unas pequeñas glándulas que son las responsables de producir el ácido clorhídrico para que en el estómago se haga digestión de los alimentos, ¿verdad? Y también en el intestino, pues se secretan también sustancias porque en las mucosas hay pequeñas glándulas también que segregan un jugo intestinal que participa del proceso de la digestión. Y bueno, por la acción de todas estas glándulas en las distintas partes de nuestro tubo digestivo, pues ya en el intestino delgado, ya los alimentos que nosotros hemos consumido ya llevan todo un proceso de simplificación donde se han hecho de estructuras que son complejas, estructuras más simples, que son absorbidas de ahí del intestino, pasan a la sangre, al llamado plexo mesentérico, que se unen todas esas venas para llegar al hígado, y el hígado pues es el encargado de hacer un primer paso metabólico donde transforma sustancia. Aunque esta asignatura no es para eso, pero le estoy recordando porque en otro momento no sé si van a tener oportunidad de recordar esto. En el hígado, ustedes recordarán que el hígado es tan potente que él es capaz de convertir cualquier cosa en cualquier cosa. Dicho así, por ejemplo, él puede transformar azúcares, es decir, carbohidratos. Si el organismo lo necesita, él puede transformar los carbohidratos, los azúcares, los carbohidratos, él los puede transformar en proteína o él lo puede transformar en grasa. Recordar que hay tres tipos de alimentos básicamente: proteínas, grasas y carbohidratos, ¿verdad? Y el hígado es capaz de transformar cualquiera de ellos en cualquier otra cosa, en cualquier otro grupo. Es decir, él puede transformar carbohidratos en proteínas o en grasas, igual que puede transformar grasas en carbohidratos o proteínas o cualquier cosa. Él puede hacer todo eso. Inclusive los medicamentos que nosotros ingerimos por vía oral, que llegan a nuestro estómago y lo absorbemos, pues el hígado lo puede transformar en otra cosa. Cuando el medicamento llega al hígado, pues él lo transforma. Por eso precisamente es una de las causas, esto es una de las causas que hace que se investigara, el hombre investigara y aparecieran los medicamentos que se usan por la vía parenteral, es decir, no por la vía oral, porque a veces uno sabe de que hay una sustancia que tiene tal propiedad, pero cuando uno se la come, que eso llega al hígado, el hígado lo transforma en otra cosa y ya no tiene esa propiedad. Por eso se investigó y se descubrió la vía parenteral para administrar sustancias que si pasan por el hígado lo transforman en otra cosa, pues administrándola directamente en la vía parenteral, es decir, a través de la piel, en el espacio intradérmico, intramuscular, subcutáneo o intravenoso, pues van a llegar a nuestro organismo como tal, la sustancia esa como tal, sin esa acción del hígado, y van a hacer el efecto que nosotros queremos que haga. Entonces, ese hígado es importante por eso. Y abajo en el intestino, pues también, como dije, también hay un grupo de glándulas que en el intestino que producen secreción intestinal para ayudar a ese proceso. Una vez que todo llegó al hígado, el hígado lo libera y pasa a la circulación general y llega a todo nuestro cuerpo. Hay sustancias que se acumulan, como por ejemplo el exceso de grasa se acumula en forma de colesterol, una parte dentro del mismo hígado en forma de hígado graso. El hígado se llena de grasa y es el llamado hígado graso que todo el mundo conoce, pero si él lo manda para la circulación general se llama colesterol. Y también, por ejemplo, el exceso de carbohidrato, él produce una grasa también de ese exceso de carbohidrato que se llaman triglicéridos, que los acumula también en la sangre, los llamados triglicéridos, que todas esas grasas saben que si están en niveles altos resultan
tienen un efecto patológico sobre nuestro organismo porque pueden provocar la aparición de la llamada arteriosclerosis, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que se impregnen los vasos de grasa y disminuya la luz interior del vaso y entonces pues llega menos sangre y menos oxígeno y menos nutrientes a nuestros órganos. Listo, hicimos ese resumito para recordar toda esa cosa de lo que es la anatomía del sistema digestivo. Y vamos ahora a hablar sobre algunas enfermedades del sistema digestivo, ¿verdad? Pueden ser muchas enfermedades de distintos tipos, pero claro que no vamos a hablar de todas. Pero podemos hablar, por ejemplo, que dentro del grupo de las enfermedades inflamatorias del sistema digestivo, de estas enfermedades excretorias que son inflamatorias, que casi siempre son inflamatorias, por eso son itis, está comenzando con las inflamaciones de la boca, de los labios. Fíjense, aquí tenemos, miren esta infección que tiene esta persona, mire las lesiones que hay elevadas en la parte interna de la mejilla, que eso se llama carrillo, ¿verdad? Esa parte interna de las mejillas por dentro son los carrillos. Fíjense ustedes la infección que hay, miren la lengua también, ¿verdad? Y inclusive las encías también, y todos los componentes en definitiva de la cavidad bucal, que en este caso, esto no pienso yo que sea bacteria, sino que es más bien provocado por un hongo que se llama cándida, que produce este cuadro clínico, ¿verdad? Que se le llama sapillo o muguet a este tipo de infección por hongo. No es importante que se sepan el nombre, pero se llama así, sapillo o muguet. Se puede producir ahí. En definitiva, es como una estomatitis donde toda la boca está inflamada. Recuerden que se llama estomatitis, ¿por qué? Porque la boca es un estoma, es una comunicación. Estoma, ¿qué quiere decir? Una comunicación de nuestro interior con el exterior. Y entonces es una estomatitis, hay una inflamación de todas esas partes ahí. Y que por lo general esos procesos inflamatorios que abarcan esta primera parte del tubo digestivo, pues van a ser dolorosas y sobre todo cuando entran en contacto con los alimentos. Ácidos, sobre todo alimentos que son ácidos o alimentos que son irritantes. A veces no son ácidos, pero son muy dulces y son también irritantes. Y eso produce pues mucho dolor. Y cuando tenemos lesiones, ese tipo de lesión en la boca, pues por lo general la secreción de la saliva está aumentada, ¿verdad? Todo el mundo sabe que cuando uno tiene algo en la boca, muchas veces aumenta la producción de saliva por las glándulas salivales. En ese caso, pues, los tratamientos van a estar encaminados al tratamiento del dolor con enjuagues desinflamantes a base de fitoterapia. Ustedes saben que el llantén es muy bueno para las lesiones de la mucosa de la boca. El aloe vera, es decir, la sábila, ¿verdad? La melisa officinalis, el condurango. El condurango acá es poco conocido, pero el condurango es muy bueno. Es una planta que se dice que es una liana trepadora de la cordillera de los Andes, y aquí en Ecuador hay, y tiene propiedades cicatrizadoras muy buenas el condurango. El matico, etcétera. Y este paciente se le va a hacer restricciones alimentarias, no va a comer, sobre todo se le va a quitar para que no coma algunos alimentos que pudieran resultar muy irritantes. Y se le va a tratar de dar que hagan buchadas o colutorios, también se le puede decir colutorios o buchadas de estas, con infusiones de estas plantas que hemos dicho nosotros. Y
muchas veces esto está relacionado también, no obligatoriamente, pero muchas veces está relacionado con el estrés. Y si nosotros pensamos que es por estrés, pues vamos a hacerle alguna terapia que sirva para tratar el estrés. Ustedes saben, flores de Bach, le podemos hacer flores de Bach, le podemos hacer cromoterapia, le podemos hacer aromoterapia, pero como algo de apoyo para el estrés. Porque si yo tengo un problema, fíjense que eso hay que razonarlo, y esto que estoy diciendo le sirve para la prueba. Si yo tengo un problema en la boca, el tratamiento fundamental está dirigido a la boca. Y para lo demás, yo voy a hacer tratamiento, pero el fundamental está dirigido a la boca, ¿verdad? Si yo tengo un tratamiento, si yo tengo un problema en una rodilla, fíjense cómo les digo, es muy importante que yo luego al paciente le vaya a dar un baño de remineralización, o que le dé quizás un baño de cajón, o que le haga una realineación de chakra, o que le haga una aromoterapia. Todo eso está muy bien y es complementario, pero fundamental es el problema de la rodilla. Yo le tengo que poner un tratamiento para la rodilla. El tratamiento para la rodilla, ¿qué es lo que es? Pues van a ser cosas que van a ser locales y hay cosas que van a ser a distancia. Y yo le voy a dar algo a tomar, como dije siempre, algo que empiece a actuar desde el medio interno, como pueden ser, por ejemplo, los fitofármacos y las flores de Bach, y le voy a dar también un tratamiento de la rodilla. A lo mejor le doy le hago una digitopuntura o algo así. Recuérdense que cuando hay un proceso inflamatorio agudo, que hay dolor, no se da masaje. Si yo tengo un proceso inflamatorio agudo y yo doy masaje, se inflama más la zona porque ahí hay energía que no circula, esa energía está estancada ahí. Y si yo le doy más energía con un masaje, pues le voy a provocar mayor inflamación y mayor dolor. Recordar eso siempre, que es muy importante, ¿verdad? Ese es el caso de las enfermedades inflamatorias, ¿verdad? De las enfermedades excretorias, inflamatorias, las itis. Ahora, en el caso de una enfermedad que sea una enfermedad depositaria, podemos mencionar, igual que hablamos de las litiasis renales, en el aparato excretor urinario, pues también están las litiasis en el aparato digestivo. Sobre todo, donde podemos encontrar en vesícula, ¿verdad? En la vesícula, el cálculo, la litiasis puede estar en el mismo hígado, fíjense. Puede estar en la vesícula, puede estar en el conducto del páncreas o puede formarse dentro del páncreas, puede que esté dentro del páncreas o que esté en el conducto del páncreas, ¿verdad? En cualquier lugar puede estar este cálculo. Estos cálculos generalmente son por depósito de colesterina y de calcio. Y están los llamados coprolitos, que son residuos endurecidos de heces en el intestino grueso. Es decir, a veces el paciente padece de constipación, de estreñimiento y constipación o estreñimiento, ¿verdad? Y el paciente no va al baño adecuadamente, no defeca con la periodicidad que debía, que cada uno de nosotros tiene una periodicidad propia, pero no va al baño con la periodicidad que debe. Hay un proceso de estreñimiento y el paciente puede llegar a formarse, las heces pueden ponerse, condensarse y hacerse duras como piedra. Y esos son los llamados coprolitos que podemos encontrar en el intestino grueso. Que a veces el paciente quiere defecar y no puede porque tiene toda la ampolla rectal llena de coprolitos. Y si no se lo podemos sacar con un lavado que le hagamos, una hidroterapia colónica, un enema evacuante que le pongamos, pues a veces, señores, hay que hacer el tacto rectal, hay que meter el dedo con un guante puesto y untando
un lubricante, ¿verdad? Y meter 2 dedos y tocar, y si hay una piedra, tratar de sacarla con mucha gentileza para que no duela. Duela lo que normalmente puede doler. No es una cosa que lo hagamos bruscamente porque al paciente le va a doler mucho si lo hacemos de otra forma y puede haber complicaciones. Y podemos hacer extracción del bolo fecal. Eso digo, ¿verdad? Nosotros no hablamos de esto, en la asignatura no decimos esto porque eso es un procedimiento un tanto invasivo, pero en definitiva es nada y cualquiera pudiera hacer esto en su consulta. Si el paciente está con muchos heces demasiado duras y no puede defecar, se le pudiera hacer esto. Aunque ustedes saben que en buena ley no se debe hacer porque es algo invasivo, pero se pudiera hacer. También tenemos, ¿sí? A mí me tocó algo de ese caso, pero fue algo, no en consulta ni nada, pero fue algo que lo viví con mi papá, o sea, aquí en casa. Como enfermera me tocó, o sea, lidiar a mi papi en su enfermedad, en sus últimos días, entonces a todo eso llegó todo esto y sí, me tocó hacer eso, porque él no podía defecar, le causó dolor y por más que se intentó o sea, ayudarlo de otra manera, no se pudo. Y él por la edad y por la condición de salud que tenía, no se le podía hacer un lavado crónico ni nada de esas cosas. Entonces tuve que acudir a eso. Con la ayuda de él, expliqué lo que iba a hacer y eso hice. Me puse guantes y terminé haciendo eso, ayudando a mi papá y a la final hasta la gracia me dio, porque fue lo único que se pudo hacer para poderlo ayudar. Sí, doctor. Claro que sí. De verdad que sí lo entiendo y es verdad que, o sea, que tal vez sería muy, ¿cómo le digo? Que no se puede decir como que decir al paciente le voy a hacer esto y todo porque tal vez no se va a dejar, ¿no? Pero ayuda muchísimo. Claro que sí. Yo tuve una paciente, no sé si yo le hice esa historia alguna vez a ustedes, pero yo tuve una paciente que hizo una infección generalizada, una sepsis generalizada, porque hizo una fractura abierta de tobillo y no le hicieron un buen procedimiento de limpieza de todo eso, se infestó. A la señora hubo que cortarle la pierna, es decir, la mitad de muslo, le cortaron todo el miembro inferior y la señora en 15 días, que fue la evolución de todo eso, ella no había podido defecar y tuve que hacerle una extracción manual del bolo fecal, así como que le dije, señores, no se imaginan la cantidad de cosas que salió, de ese fecales que salieron, terrible, y eran duros como si fueran piedras redondas así, y yo saqué todo aquello, y luego ella siguió sola. Después que saqué lo duro, pues ella siguió pujando y defecando muchísimo más. Recuerdo que llenó un orinal, porque una mujer gordita era. Llenó, como decir, un orinal, pero esos orinales especiales que hay en la sala de medicina, que son aplanados de aluminio, más o menos de este alto, así plano. Eso así lo llenó ella. Bidel le llaman, sí. Y ella me mandó a buscar, luego que yo le hice eso, cuando ella terminó y ya las enfermeras le lavaron, le limpiaron y todo eso, ella me mandó a buscar y cuando fui a verla me dijo que quería agradecerme mucho porque ella había estado muy mal, ella sabía que ella había estado grave de muerte y todo, pero que ella decía que ella, si no se había muerto de esa infección tan terrible que le habían tenido que cortar la pierna hasta la mitad del muslo, le comenté a ustedes, ella decía que ella se iba a morir porque no podía defecar, porque ella hacía 15 días que no defecaba y ella estaba que ya no podía más. Y gracias a Dios yo la había ayudado y ella se sentía muy bien y me lo agradecía muchísimo. Y fíjense, solamente con eso, como ayudé a que esa señora se mejorara y se mejorara su estado general, porque ella como que ya que se quería morir, qué sé yo, porque no se le quitaba, ella ya no podía más, ella estaba llena de fecales, porque eso formaba un tapón allá cerca del ano y estaba llena de fecales completamente todo su intestino. Recordar que en el intestino grueso
no, lo único que se absorbe es agua, sobre todo en la parte final. La absorción de los nutrientes es en el intestino delgado. En el estómago prácticamente no se absorbe nada, se absorbe pero muy poco. Y que es el primer lugar del tubo digestivo donde ocurre absorción, muy poquito. En el intestino delgado se absorbe todo, y en el intestino grueso, al final del intestino grueso, sobre todo en lo que es en el colon descendente, lo que se absorbe es agua, porque de ahí se absorbe el agua para recuperar el organismo, el agua que hay ahí, pero además para que las heces se hagan más duras. Por eso cuando las heces pasan muchos días en esa parte final del intestino, pues se hacen muy duras, porque como pierden todo el agua, se desecan, se vuelven como piedra y resulta súper molesto para el paciente ese problema de las heces fecales endurecidas así, que son los llamados, que pueden llegar a ser piedra como tal y se llaman coprolitos. También hay otros procesos, enfermedades en el tubo digestivo, que son las llamadas osis, que son la degeneración, ¿verdad?, del tubo digestivo, que puede darse a cualquier nivel, desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, inclusive hasta en el mismo ano, en la porción final. Y sobre todo dentro de esto se encuentran, dentro de estos procesos degenerativos, encontramos el cáncer, ¿verdad? El cáncer, que puede ser en muchos lugares. Y que, como dice aquí, pues el estrés laboral y profesional suele estar ligado con la aparición de estas cosas. Aunque no podemos ser nunca absolutos y querer decir que siempre, que todo es por esto. Todo siempre se debe a esto, ¿verdad? Esto, no. Porque la vida es muy compleja y hay demasiadas cosas y hay muchos factores que actúan para que pueda aparecer una enfermedad determinada. Dentro del tubo digestivo, pues las enfermedades más frecuentes van a ser las ingestas, es decir, más bien diríamos los trastornos digestivos, ¿verdad? Trastornos digestivos, las infecciones gastrointestinales, que por virus, por bacterias, inclusive por hongos, generalmente causan diarreas, ¿verdad? También las llamadas colitis, que es la inflamación del colon, las gastritis, que es la inflamación del estómago, y que generalmente los síntomas que van a provocar de manera general las enfermedades del sistema digestivo van a ser estas que estamos mencionando aquí: las náuseas, los mareos, las diarreas, los cólicos, la flatulencia. Es decir, flatulencia quiere decir que hay muchos gases en nuestro estómago, en nuestro intestino, es lo que quiere decir flatulencia. Espasmos musculares pueden ocurrir producto del trastorno digestivo, y la llamada halitosis. Halitosis, ustedes saben que es lo que las personas dicen en la calle, que es mal aliento. Tal persona tiene mal aliento. Mal aliento es halitosis, ¿verdad? Cuando hay un olor desagradable en la boca, se llama halitosis. Que el diagnóstico de los problemas digestivos, ustedes saben que se va a hacer principalmente por lo que el paciente nos va a decir, más que lo que podamos nosotros encontrar en el examen físico, pero también hay que hacer un examen físico, el clásico, el que nos enseñaron a hacer, para ver si encontramos dolor en alguna zona o algo que nos oriente a algún problema. Y también recuerden que nosotros vamos a hacer como valoraciones naturopáticas, nosotros vamos a hacer que nos van a ayudar, por ejemplo, la iridología, el pretest, ¿verdad? Y el reflexodiagnóstico, es decir, la reflexología, que es terapia, es terapéutica, pero también es diagnóstica. Podemos decir, el paciente sí lo que tiene aquí es unos gránulos en la zona del estómago, por poner un ejemplo, y esto me corrobora lo que yo estoy pensando por lo que él me dijo, de que le da dolor y ardor en epigastrio, que tiene una cosa caliente que le sube. Yo digo, sí, aquí el paciente, la alteración es verdad, es del estómago. Lo que tiene
Para mí es una gastritis, aunque yo diga cuando yo vaya a dar mi valoración naturopática que mi paciente tiene un trastorno energético que se manifiesta sobre todo en su tubo digestivo y que por la sintomatología parece estar a nivel de estómago, ¿verdad? Aunque yo no diga es una gastritis, pero digo de esa forma y me entienden. Y también ustedes saben que hay otros estudios que el paciente puede traernos a la consulta. Puede que el paciente nos traiga a la consulta un rayo X de esófago, estómago y duodeno y que el diagnóstico, dice el médico radiólogo, al final que el paciente tiene el conjunto de imágenes que él observa en el estudio son compatibles con una gastritis. Y quizás trae un análisis de heces fecales o un análisis de sangre inmunológico donde dice que el paciente tiene un Helicobacter pylori. Recordarán que el Helicobacter pylori es una bacteria que suele crecer generalmente en el píloro, la última porción del estómago donde se une con el duodeno y que puede provocar un proceso inflamatorio ahí, lo mismo una gastritis que una duodenitis, que una gastroduodenitis, pueden estar inflamados estómago y duodeno al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, pues sea una cosa, sea la otra, sea lo que sea, pues bueno, ahí es una ayuda que nosotros tuviéramos si nos trae el paciente también algo así. Las terapias que más se utilizan para tratar estas enfermedades del tubo digestivo van a ser sobre todo las dietas, ¿verdad? Las dietas, recuérdense que nosotros le vamos a decir al paciente que no debe comer condimentos picantes ni ninguna sustancia que resulte irritante para el tubo digestivo. Y dentro de esas sustancias que son irritantes para el tubo digestivo, podemos mencionar el café, podemos mencionar el alcohol, podemos mencionar el tabaco, ¿verdad? Eso es irritante. Y no debe ingerir alimentos calientes porque los alimentos cuando están muy calientes irritan nuestro tubo digestivo y nos ponen peor. De manera general les comento que las enfermedades del tubo digestivo, este tipo de enfermedad inflamatoria así, alimentos más bien fríos. Hay quien dice que se le debe indicar al paciente que tome jugos, por ejemplo, de naranja, porque como tiene vitamina C, pues va a ayudar a cauterizar todo el proceso, que además es un antioxidante, ayuda a resolver el problema de la gastritis, pero particularmente yo no le mando a mis pacientes a tomar jugo. ¿Por qué? Porque he observado que cuando el paciente toma jugo se pone peor, porque generalmente el exceso de ácido que tienen los jugos ácidos como la naranja, como la mandarina, como la piña, como la guayaba, que es la reina, si ya se han leído algo de lo de frutoterapia que le hice llegar, han visto que la guayaba es la reina de las frutas ácidas y entonces estos ácidos ponen peor al paciente. Si le vamos a mandar algún jugo que sea que sean jugos que tengan un pH más bien neutro. Puede ser manzana. El jugo de manzana es más bien un pH neutro, no es ácido y le puede hacer bien a nuestro paciente. Le vamos a hacer a nuestro paciente, además de la dieta, pues le vamos a dar fitoterapia y todo esto que hemos mencionado anteriormente, como la manzanilla y la hierba luisa, etcétera, pues ayudan a tratar estos problemas del estómago. Magnetoterapia o biomagnetismo, que es lo mismo, ¿verdad? Porque dijimos que con el biomagnetismo, desde el punto de vista de la teoría del mecanismo de acción del biomagnetismo, vamos a cambiar el pH del tubo digestivo y esto va a ayudar a que se resuelva el problema que tiene nuestro paciente. Le vamos a hacer reflexología porque vamos a hacer un masaje en la zona que pensemos que está alterada del tubo digestivo y eso lo va a ayudar pues a que se restablezca el normal funcionamiento. La terapia floral
sobre todo para el tratamiento del estrés que pueda tener nuestro paciente. Y si hay enfermedades, escuchen, el estrés produce generalmente también afectaciones en nuestro tubo digestivo, pero las afectaciones de nuestro tubo digestivo nos producen estrés, porque cuando estamos enfermos del tubo digestivo es una acidez, es un dolor, es una flatulencia, es un malestar que nos afecta aquí, ¿verdad? Nos afecta nuestra mente, y entonces por eso es tan bueno la terapia floral en el tratamiento del estrés. Me gusta, como dije siempre, poner en el tratamiento del estrés, poner rescate, manzano silvestre y, bueno, esos dos, rescate y el manzano silvestre. Y me gusta, si sospecho que hay mucho estrés, pues también le pongo walnut. Walnut, que es el protector del terapeuta también, ¿verdad? Que es el que yo le digo que las personas que son sensibles, todo el mundo no es igual de sensible a los problemas energéticos de nuestros pacientes, pues debe tomar siempre que cuando llega a su consulta por la mañana, se pone sus 5 gotitas de walnut debajo de la lengua y por la tarde los repite para evitar problemas. Para los problemas de la flora bacteriana se pueden indicar también los prebióticos y los probióticos, que son productos naturales que el que sepa puede recomendarle a su paciente cómo elaborarlo, y el que no le va a recomendar que lo compre, sobre todo en las farmacias naturistas. El yogur natural es muy bueno, señores, yogur natural. Es decir, yogur natural que no es sabor a esto, ni sabor a lo otro, ni nada. Yogur nada más. Es muy bueno, sobre todo sin azúcar, y si acaso una pizca de azúcar nada más, para restablecer la flora bacteriana del tubo digestivo. La hidroterapia y la fitoterapia con aplicaciones locales para el tratamiento del hemorroide. Claro, si el paciente tiene hemorroide, pues le podemos hacer hidroterapia, desde baños de asiento, si lo necesita, una hidroterapia colónica para limpiar todo lo que es la parte final esta del colon, y que el paciente queda limpio y el paciente se siente muchísimo mejor. La reeducación intestinal en caso de estreñimiento. Recordar que tenemos a veces que decirle al paciente: tiene que comer esto porque tiene fibra vegetal, ¿verdad? Tiene que comer el ollejo de la naranja, tiene que comer banano, tiene que comer pitahaya, todas esas cosas que ayudan a hacer un bolo fecal grande, y entonces lo podemos eliminar con mayor facilidad. Tomar mucha agua. Y estos pacientes que tienen este problema de estreñimiento, recuerden que tenemos que decir: bueno, usted tiene que hablar con el paciente para ponerse de acuerdo con él. Él le va a decir cuál es el horario que él tiene mejor para eso. Pero lo idóneo para defecar es siempre hacerlo después de una de las 3 comidas importantes del día, ¿verdad? Después de una de las 3 comidas importantes del día, porque los alimentos, hay un reflejo que se llama gastrocólico. Cuando los alimentos llegan a nuestro estómago, despiertan un reflejo en el intestino que hace que luego, al poquito rato que hemos comido, se comience a contraer toda la musculatura del colon para lograr que tengamos una buena defecación, ¿verdad? Recordando las plantas medicinales que podemos utilizar en estos pacientes, también está la manzanilla. La manzanilla, señores, es magnífica para el tubo digestivo. Graben en su mente: manzanilla. La menta piperita, maravillosa para el intestino. Pero también está el hinojo, también está el jengibre, también está la melisa. Muy buenos. Y los efectos deseados de todas estas plantas medicinales, pues que van a tener un efecto antiespasmódico, es decir, que evitan los espasmos. Recuérdense que todo el tubo digestivo tiene músculo en su capa media, tiene músculo liso involuntario, controlado por el sistema nervioso autónomo o vegetativo que está aquí adentro. Y ese sistema nervioso, pues, a veces hace, cuando está funcionando mal el intestino, que se contraigan los músculos del tubo digestivo, y eso nos da cólicos, ¿verdad?
Hay que utilizar también sedantes en ocasiones. Si el paciente está sobre todo ansioso, le voy a dar algún sedante que son estas plantas, ¿verdad? Que tienen ese efecto también. Antiséptico, esas plantas. Antiinflamatorio, esas plantas. Y además nos van a ayudar, por supuesto, a eliminar las infecciones gastrointestinales. Todas esas plantas que están ahí. También mencionar que esta droga vegetal, es decir, estos productos vegetales, estos medicamentos vegetales, sus principios activos, su función, nosotros podemos encontrarlo en distintas formas. Y entre esas formas están las gotas o los glóbulos de medicamentos homeopáticos, las flores de Bach, que pueden venir en gotas o glóbulos también, ¿verdad? Las infusiones que podemos nosotros orientarle al paciente, cómo va a preparar sus infusiones, aceites esenciales que sirven tanto para dar un masajito como para que el paciente ingiera alguna gotita de ese aceite esencial, ¿verdad? Además de la aromoterapia. Puede venir en cápsulas, pueden ser maceraciones, pueden ser tinturas, pueden ser melitos. En todas esas formas viene la droga vegetal. Las flores de Bach, no sé si ustedes lo saben, pero puede venir también en unos glóbulos generalmente de lactosa, que es el azúcar de la leche, que son unos globulitos redonditos, muy redonditos, que son de azúcar de leche, que tiene globulitos, pueden tener la fórmula entera del preparado, de la fórmula que nosotros le hemos indicado al paciente. Se puede impregnar el glóbulo de lactosa con la fórmula de eso que nosotros le hemos indicado. Y entonces el paciente usará 5 glóbulos debajo de la lengua, 4 o 5 glóbulos debajo de la lengua, 3, 4 veces al día, según como se lo indique su terapeuta. Hasta aquí, ¿alguien quiere hablar del tubo digestivo, decir algo, por favor? No, seguimos. No hay problema, vamos a seguir, por mí vamos a seguir. El que se quiera retirar se puede retirar. No hay ningún problema porque esta clase de hoy es extraordinaria. Lo que si se va a ir todo el mundo me dicen para yo irme también, ¿verdad? Y no quedar ellos solos aquí hablando. Pero yo voy a continuar más tiempo, voy a seguir diciendo todo esto que nos falta, que no lo hemos conversado, no lo hemos hablado, lo voy a decir todo. Si acá aquí se mantiene... Listo, perfecto. Vamos a decir todo entonces. Decía que íbamos a pasar entonces ahora al sistema endocrino, ¿verdad? Listo. ¿Qué es el sistema endocrino? Bueno, el sistema endocrino es un grupo de glándulas que se encuentran dispersas en todo nuestro cuerpo y que son un tejido especializado que produce sustancias que, aunque las produce en pequeñas cantidades, esas sustancias van a actuar sobre el resto de nuestro cuerpo para estimular que se realice determinada función o que no se realice determinada función. Todas esas glándulas es una red, ¿verdad? Es todo un sistema que está conectado vía sangre, ¿verdad? Con la hipófisis, que es la glándula maestra o glándula madre. Me gusta decirle más madre que maestra a esta glándula porque esa está situada dentro de la cavidad craneana en un orificio que tiene el hueso que se llama efenoide, que tiene forma de alas de mariposa y que ayuda a formar la base del cráneo dentro de un orificio que tiene el efenoide, que ese orificio se llama silla turca, y dentro de esa silla turca, de ese orificio, está la hipófisis. La hipófisis está conectada. Una parte de ella, la llamada neurohipófisis, está conectada directamente con el sistema nervioso. Y ella recibe indicaciones del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso vegetativo, ¿verdad?
el sistema nervioso vegetativo le da órdenes a través de esa comunicación que tiene con la glándula, y la glándula va a producir la hormona necesaria para estimular determinada función. Por ejemplo, cuando mientras estamos en edad de crecer, pues el sistema nervioso vegetativo ordena a la hipófisis que hay que crecer. ¿Y qué hace la hipófisis? Pues la hipófisis produce una hormona que se llama somatotropa o somatotropina, que, como oye en el nombre, somato viene de cuerpo, ¿verdad? Que actúa sobre todo nuestro cuerpo. Y tropa o tropina, que viene de hipófisis, produce esa hormona, que esa hormona es la que estimula el crecimiento de todos nuestros órganos. En los huesos inclusive, en la llamada línea, es el llamado cartílago de crecimiento, que está en la metáfisis, es decir, está entre la diáfisis, que es la parte media del hueso largo, y la epífisis, que es el extremo distal del hueso. Entre la diáfisis y la epífisis, en esa zona que se llama metáfisis, hay una línea de cartílago que es el cartílago de crecimiento, y ahí actúa esa hormona, igual que actúa la somatotropa en todas las células de todos nuestros órganos, para que aumenten su tamaño durante toda la vida, hasta que llega el momento en que ya no crecemos más y ya disminuye notablemente la producción de esta hormona. Porque si sigue la producción de esa hormona, pueden aparecer enfermedades, como vamos a ver dentro de un ratito, y que ahora les voy a mencionar brevemente, como la acromegalia y el gigantismo, ¿verdad? Porque se crece demasiado. Bueno, entonces, otro ejemplo de funcionamiento del sistema endocrino es cuando nuestro organismo tiene un metabolismo muy bajo, es decir, está funcionando muy lento, pues el cerebro manda la orden a la hipófisis de que hay que aumentar el metabolismo. Y la hipófisis pues va a mandar la orden a la tiroide, porque la tiroide es la que produce una hormona, le manda la orden a la tiroide para que la tiroide aumente la producción de esta hormona que se llama tetrayodotironina, triyodotironina y tetrayodotironina, para que la hipófisis produzca más esta hormona, y esta hormona va a hacer que nuestro metabolismo se haga más intenso, más grande, aumente nuestro metabolismo, ¿verdad? Listo. Entonces, ese sistema endocrino, como ya dijimos, está formado por el hipotálamo, que es una zona hacia la base del cerebro, se encuentra el hipotálamo, la glándula pineal, ¿verdad? Que es una pequeña glándula que se encuentra dentro de nuestro cerebro también, que es la que produce la melatonina, la hormona del sueño, y que es la que produce, que esa hormona del sueño está relacionada con la felicidad, con el bienestar por lo menos, con el bienestar. Y se encuentra también dentro de nuestra cavidad craneana, se encuentra la hipófisis, que ya le dije, importantísima, la glándula madre, importantísima. Se encuentra dentro del sistema endocrino la glándula tiroidea, que todo el mundo sabe que está aquí en el cuello, ¿verdad? Está aquí en el cuello, hacia la base del cuello está la glándula tiroide, y esa glándula tiroide tiene en cada uno de sus extremos, porque esa glándula tiene dos lóbulos y tiene una zona central más estrecha que se llama istmo del tiroide, pero tiene dos lóbulos, y en cada lóbulo, en el extremo superior y en el extremo inferior, tiene una pequeña glandulita que son las llamadas paratiroides, que tienen que ver sobre todo esa paratiroide con el metabolismo del calcio. Es decir, la tiroide se relaciona con el metabolismo de todo el organismo, de todas las cosas, pero específicamente con el proceso del metabolismo del calcio se encargan la paratiroide. Tenemos también una glándula, como ustedes recuerdan, estoy haciendo recuerdos, ¿verdad? Que se llama timo, que se encuentra en el centro del pecho, por detrás del esternón, que cuando nacemos tenemos un timo grande, y según vamos avanzando en edad, el timo se va haciendo más pequeño, y ya bien adulto casi no tenemos timo. Tenemos también, el timo está relacionado con los procesos inmunológicos. Es el encargado sobre todo de la producción de linfocitos T.
son un tipo de leucocitos que nos defienden de las infecciones. Tenemos también las glándulas suprarrenales, que ustedes recuerdan que arriba de cada riñón hay una glándula que se llama glándula suprarrenal, y que esa glándula suprarrenal tiene una zona central que se llama médula, que produce las hormonas del estrés, sobre todo la adrenalina y la noradrenalina, y tiene una zona más superficial que se llama corteza, la suprarrenal, y esa corteza produce los esteroides. Esteroides que tienen distintas funciones en nuestro organismo. La más importante, la función antiinflamatoria que tienen los esteroides, ¿verdad? Y antialérgica sobre todo. Y que hay muchos tipos de esteroides. Unos actúan de cierta forma sobre el proceso digestivo, en la reabsorción de los minerales, en el riñón, en distintos lugares van a actuar esos esteroides. Y en los hombres incluye los testículos, que son las glándulas encargadas de producir la hormona testosterona relacionadas con los caracteres secundarios del hombre, es decir, el desarrollo del sistema óseo-mioarticular del hombre, el desarrollo del pelo, de la piel, de la voz, etcétera. Y en el caso de las mujeres, pues lo que tienen son los ovarios, que son también dos glándulas, que son las encargadas sobre todo de producir los estrógenos, que es la hormona propia de la mujer, que produce los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Y también los testículos producen los espermatozoides, y los ovarios pues producen los óvulos, que son las células reproductivas nuestras, ¿verdad? Y no se nos debe olvidar mencionar dentro del sistema endocrino, aunque no va a estar siempre presente, sino en determinadas épocas, en determinada etapa del año y en determinada etapa de la vida de la mujer, la placenta, porque la placenta, que está presente solamente durante el embarazo, es decir, porque la placenta se desarrolla con el embarazo, produce hormonas también que tienen que ver con el buen funcionamiento del organismo de la mujer, y por tanto el objetivo es mantener un embarazo normal, que haya un embarazo normal para que pueda garantizar la subsistencia de la especie. Así que los humanos no quedemos eliminados, sino que mantengamos la especie viva. Aquí hay un dibujito, es un dibujito que ustedes están viendo aquí, donde están todas estas glándulas que le dije. La zona del hipotálamo, ¿verdad? Hipotálamo o caballo de mar, que es esta estructura que parece un caballito de mar, a la cabeza del caballo de mar. Y la hipófisis, que está aquí, que está dentro de la silla turca, hacia aquí atrás la glándula pineal. Miren aquí la tiroide, que se le ha hecho un aumento aquí para que podamos ver, y mire cómo en cada extremo de la tiroide están las glándulas paratiroideas, el timo, que está representado chiquitico aquí, el páncreas está representado aquí, porque ustedes saben que el páncreas tiene una función exocrina que participa del proceso digestivo, pero también el páncreas, pues, que es los jugos pancreáticos, pero también produce una glándula que produce una hormona que se llama insulina, que tiene que ver con la conservación de niveles de glicemia constante en sangre. Y aquí tenemos los ovarios, que se encuentran, este es el útero, las trompas de falopio, y en el extremo de la trompa de falopio se encuentran los ovarios. Esos ovarios que son quienes producen los óvulos, que son las hormonas reproductivas femeninas, y además producen los estrógenos. Y acá hay un dibujito donde está representado los testículos, en el caso de los hombres, dentro de la bolsa escrotal, que esos testículos, como ya dije, producen espermatozoides y producen testosterona. Más o menos aquí está descrito, todo, la función de cada glándula. Como vimos aquí, dice que el hipotálamo es el que controla
Es el controlador del sistema autónomo, del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino. La glándula pineal, que ya vimos que produce sobre todo la melatonina, que es la hormona del sueño, pero también es la hormona del bienestar. Hasta ahora se sabe eso de la pineal, aunque hay quien dice que tiene otras funciones, pero demostrado hasta ahora eso. Está la hipófisis o glándula pituitaria, que produce muchas hormonas con las que controla a todo nuestro organismo y a las distintas glándulas que tenemos en el cuerpo para que hagan que se produzca determinada función. Está la paratiroide, que sobre todo, como ya dijimos, se relaciona con el metabolismo del calcio. La suprarrenal, que tienen que ver con la producción de estas hormonas del estrés y de estas hormonas esteroideas que tienen esa acción antiinflamatoria y también ayudan a controlar el nivel de glucosa en sangre, ¿verdad? Por esos esteroides que se producen ayudan a controlar el nivel de glucosa en sangre. El páncreas, que controla también nivel de glucosa en sangre, y por último los testículos ovarios, que ya vimos que producen las hormonas sexuales masculinas y femeninas respectivamente, y además las células reproductivas. Hay, por supuesto, enfermedades relacionadas con la producción anormal de hormonas. Por ejemplo, en las glándulas suprarrenales podemos encontrar una enfermedad que se le ha llamado enfermedad de Addison, que en esta enfermedad de Addison lo que hay es un daño de la corteza suprarrenal, es decir, la corteza, la parte más externa de la glándula suprarrenal está enferma, y eso hace que los niveles de hormona que producen las suprarrenales se encuentren muy bajos. El paciente va a tener pérdida de peso, va a tener debilidad muscular, va a tener fatiga, presión arterial baja, es decir, hipotensión, y piel oscura o manchada, es decir, la piel generalmente se va a poner más oscura o manchada cuando aparece esta enfermedad de Addison. También hay otras cosas como el síndrome genitosuprarrenal o hiperplasia cortical suprarrenal, que es el contrario. Se produce demasiado hormona de la corteza suprarrenal y puede el paciente tener también una enfermedad que es todo lo contrario de la anterior, ¿verdad? Yo tuve una paciente no hace mucho que tenía esto, pero a la paciente le diagnosticaron que tenía un tumor de las suprarrenales y la tuvieron que operar. Al final la operaron porque ella hacía unos cuadros agudos catastróficos que había que ingresarla siempre, malísima, y la paciente llevaba tratamiento galénico y no se controlaba. Yo la empecé a atender, pero no esperó mucho. En cuanto tuvo la oportunidad, fue y la operaron. Y le quitaron ese tumor que tenía en la suprarrenal y ya no tiene ningún problema, gracias a Dios. Tenemos el feocromocitoma, que es un tumor raro, generalmente no canceroso, benigno, pero puede ser maligno, y cuando es maligno es grave y se lleva a la gente así. Miren, los mata así de rápido, es terrible. Y ese feocromocitoma, pues es un tumor que se desarrolla en la glándula suprarrenal, que puede ser benigno o maligno, pero los más frecuentes, lo que yo he observado hasta ahora, son los malignos, lo que yo he observado, y se lleva a las personas rápido. En el páncreas, pues el déficit de la producción de insulina, porque es una enfermedad relacionada con una producción anormal de hormonas, ¿verdad? El déficit de la producción de hormonas, insulina, o la producción de insulina de una baja calidad, pues va a favorecer el desarrollo de una enfermedad que todos ustedes conocen, que se llama diabetes mellitus, que es una enfermedad crónica y que requiere tratamiento por toda la vida, y que si el paciente no es un paciente disciplinado
puede tener una evolución tórpida, es decir, pueden aparecer muchas complicaciones mortales o que dejen una gran invalidez a nuestro paciente. Por eso, al diabético, si tenemos pacientes diabéticos, hay que seguirlo bien de cerca. Puede haber otra enfermedad producida por un trastorno también en el páncreas que se caracterice por hipoglicemia, es decir, al contrario, en lugar de producir en la diabetes mellitus hay hiperglicemia, pues puede haber hipoglicemia. ¿Alguien quiere decir algo? He visto que abrieron un micrófono. ¿No? Listo, de todas formas silencié. Bueno, también puede haber una producción anormal de hormona por la hipófisis y puede haber una deficiencia de la hormona de crecimiento. Cuando hay una deficiencia de la hormona de crecimiento, lo que tenemos es un paciente que tiene una baja talla que puede ser inclusive un enanismo, ¿verdad? Son personas de una muy pequeñita talla y que son conocidos como enanos. También por un problema en la hipófisis se puede producir la acromegalia que la mencioné hace un rato, que es cuando hay una producción de hormona de crecimiento en la época en que ya el individuo ha dejado de crecer, es decir, tiene más de 21 años, ya no hay, no hay para crecer porque desapareció los cartílagos de crecimiento, etcétera, y entonces lo que se hace es un individuo, sobre todo, con una apariencia tosca, ¿verdad? Los arcos superciliares se ponen gruesos, la mandíbula prognatismo, las manos y los pies muy gruesos, ¿verdad? Y entonces eso se llama acromegalia. Puede ser inclusive por un microadenoma de hipófisis, por un tumorcito pequeño de hipófisis que esté produciendo exceso de hormona de crecimiento. Si la hipófisis produce la hormona de crecimiento antes de que el individuo haya llegado es decir, antes que desaparezcan los cartílagos de crecimiento antes de los 21 años, lo que vamos a tener es un gigantismo. Vamos a tener un individuo inmensamente grande, ¿verdad? También por el problema en la hipófisis puede aparecer una diabetes, ¿verdad? De causa allá en la hipófisis. La enfermedad de Cushing, que es una enfermedad producida por un exceso de producción de mineralocorticoide por las suprarrenales, y las suprarrenales van a producir muchos esteroides y eso produce la llamada enfermedad de Cushing. Si es la paratiroide, pues podemos encontrar una enfermedad que se llama tetania, cuando hay un mal funcionamiento de la tiroide, de la paratiroide, que va a producir calambres musculares anormales. Igual, por supuesto, si hay un trastorno del funcionamiento de la paratiroide, pueden aparecer cálculos renales, porque si ella controla el metabolismo del calcio, pues puede haber exceso de calcio en el riñón, porque hay un exceso de calcio en la sangre y se acumula en el riñón y esto hace que se formen cálculos. Puede haber una pérdida excesiva de minerales del hueso, precisamente por un problema de paratiroide, de tiroide, etcétera, y puede producirse osteoporosis, ¿verdad? Cuando hay una pérdida excesiva de eso. Si el problema es en testículos y ovarios, pues va a haber una falta de desarrollo sexual, porque recuerden que los testículos y los ovarios producen las hormonas sexuales que van a determinar el desarrollo de las características sexuales y si hay un problema en ellos, pues no se va a producir un desarrollo sexual adecuado y el paciente puede tener genitales ambiguos. Ambiguo quiere decir que uno no puede precisar solamente a primera vista si se trata de si el individuo es varón o es hembra. No sé si han oído hablar de esas condiciones, me parece que yo le he hablado inclusive. Usted mira al paciente que tiene genitales ambiguos y usted dice, al nacer, por ejemplo, y usted dice es hembra. No,
es varón. No, es hembra, porque no está bien definido los genitales, y entonces uno no sabe si es hembra, si es varón. Fíjense ustedes. Y entonces puede ser esos genitales ambiguos, ¿verdad? También tenemos el hipotiroidismo congénito. Si cuando el tiroide no funciona bien de nacimiento con ese problema y pues requiere el individuo un tratamiento importante, el bebé un tratamiento importante también, porque si no va a desarrollar una enfermedad que se llama cretinismo, que cursa con trastorno del desarrollo mental. Tenemos también el mixedema, que es una hinchazón serosa y seca de la piel. El mixedema, lo que sucede cuando hay un hipotiroidismo, se produce este mixedema, que es la acumulación de una proteína dentro del tejido celular subcutáneo. Tenemos también por un trastorno del funcionamiento de la tiroides, el llamado bocio, que es un gran agrandamiento anómalo de la glándula tiroides, es decir, la glándula tiroides crece, 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 y eso se llama bocio tiroideo. Que puede que el bocio esté funcionando normal, es decir, desde el punto de vista funcional, sea una tiroides funcional, pero muy grande, o puede ser que esté funcionando poco, y entonces un bocio hipotiroideo. Si es normal es eutiroideo, si funciona de menos es hipotiroideo, y si es un bocio que está funcionando mucho es hipertiroideo. No tiene que ver exactamente con la clase todo eso, sino desde la naturopatía, los tratamientos y estas cosas, pero le digo para aclarar porque a veces nos olvidamos detalles y me parece que de esta forma estoy diciendo lo más importante. Bueno, pues todos estos alteraciones que se pueden producir en las enfermedades del tejido endocrino, pues podemos poner nosotros tratamiento con fitofármacos, ¿verdad? Y con fitofármacos que van todas estas plantas que encontramos aquí, desde el jamameli, que sobre todo es muy bueno para los problemas circulatorios venosos, pero también puede ayudar en los trastornos del sistema endocrino, las algas, el té negro, el café, el hinojo, la frágula, la cáscara sagrada, zen, zanahoria, yantén. Todos son muy buenos para ayudarnos con los malos funcionamientos de los problemas endocrinos. Y ellos van a tener efecto diurético, van a eliminar azúcar en la sangre, van a estimular el